Luke Harwell había patrullado la línea de cercas durante 20 años, pero nunca había visto nada parecido. La mañana era de un frío amargo, de esos que congelaban el aliento en el aire y convertían la pradera de Wyoming en un blanco interminable. Su caballo avanzaba con cuidado a lo largo del límite noroeste de su rancho, los cascos crujiendo sobre la costra de nieve. La mente de Luke estaba en cosas comunes. El conteo de ganado, las reservas de heno, la temporada de partos que llegaría en marzo. El cielo colgaba bajo y gris, prometiendo más nieve antes del anochecer. Entonces la vio, una pequeña figura oscura en el cementerio del valle. Luchando con algo. Luke detuvo a su caballo, entrecerrando los ojos contra el resplandor del sol sobre la nieve. Incluso a casi media milla de distancia podía ver la futilidad de lo que ella intentaba. El suelo llevaba 6 semanas congelado. Nada que no fuera dinamita lo rompería ahora. Espoleó al caballo hacia adelante, reconociéndola a medida que se acercaba. Evelyn Hall, la viuda que había asentado una dura reclamación 2 millas al este el otoño anterior. La había visto en el pueblo 1 o 2 veces, siempre sola, siempre con esa mirada de feroz determinación que nacía de no tener otra opción más que ser fuerte. Ella no lo oyó acercarse. El viento se llevaba los sonidos a través de la pradera vacía. Luke desmontó despacio, guiando a su caballo los últimos 30 metros. Fue entonces cuando vio el pequeño ataúd de pino descansando en la nieve junto a ella. El pecho se le apretó. Evelyn blandió la pala de nuevo, poniendo todo su cuerpo en el golpe. La tierra congelada no cedió nada. La hoja resonó contra un suelo duro como piedra, enviando ondas de choque por el mango que él vio sacudir sus hombros. Ella se tambaleó, se sostuvo, levantó la pala otra vez. Señora, dijo Luke en voz baja. Ella giró, pala en alto como arma. Su rostro estaba gris de agotamiento y frío. Ojeras profundas sombreaban sus ojos. Había llorado, pero las lágrimas se habían congelado en sus mejillas. No necesito ayuda, dijo. Su voz se quebraba. Luke miró el pequeño ataúd, la tierra imposible, sus manos temblorosas. Avanzó y le quitó suavemente la pala. Permítame, dijo. Ella no luchó. Sus manos cayeron a los costados. Luke se posicionó y hundió la pala con toda su fuerza. El suelo resistió, luego cedió ligeramente. Trabajó la hoja, soltando un trozo de tierra congelada. Iba a tomar horas. Apretó la mandíbula y siguió cavando. Evelyn se dejó caer de rodillas junto al ataúd, una mano descansando sobre su superficie de pino áspero. No habló. Luke no hizo preguntas. Los únicos sonidos eran su pala golpeando la tierra, su respiración cada vez más pesada por el esfuerzo, y el viento moviéndose entre las ramas desnudas de un álamo en el borde del cementerio. Pasó una hora. Los hombros de Luke ardían. El sudor se congelaba en su nuca a pesar del frío. Había despejado tal vez 18 pulgadas de profundidad. El sonido de caballos acercándose lo hizo alzar la vista. Miguel y el viejo Thomas, 2 de sus jornaleros, entraron al cementerio. Captaron la escena de una mirada. Luke cavando, la mujer arrodillada, el pequeño ataúd. Miguel desmontó sin decir palabra. Caminó hasta su silla, sacó un pico que llevaba para trabajar en las cercas. El viejo Thomas se unió. Juntos comenzaron a trabajar junto a Luke, turnándose con pala y pico. 3 hombres cavando una tumba para una niña que nunca habían conocido. Una mujer velando junto a una hija que nunca vería crecer. El agujero se profundizó lentamente. 2 pies. 3 pies, suficiente. Miguel retrocedió primero, quitándose el sombrero. El viejo Thomas y Luke hicieron lo mismo. La tumba estaba lista. Evelyn se puso de pie sobre piernas temblorosas. Se inclinó y levantó el pequeño ataúd. Era tan ligero. Esa era la crueldad. Clara había pesado casi nada, incluso viva, en la muerte era más ligera aún. Luke se movió para ayudar, pero Evelyn negó con la cabeza. Necesitaba hacer esta parte ella misma.
Se arrodilló al borde de la tumba y bajó el ataúd con brazos temblorosos. La caja de pino se posó sobre la tierra congelada con un sonido suave que pareció demasiado silencioso para algo tan definitivo. Evelyn permaneció arrodillada, mirando hacia abajo. Sus labios se movían, pero no salió sonido. Luke había visto el duelo antes. Había perdido a su hermana menor por fiebre escarlata cuando tenía 12 años. Había visto a su padre enterrarla, visto a su madre dejar de hablar durante 3 meses después. Había estado en tumbas de amigos, vecinos, jornaleros muertos en accidentes. Pero esto, una madre enterrando sola a su único hijo en la nieve de enero, esto era diferente. Metió la mano en su abrigo y sacó la Biblia gastada que siempre llevaba. Sus manos estaban rígidas por el frío mientras abría en el pasaje que quería. Las páginas eran familiares, marcadas por el uso. Señora, dijo suavemente, si me lo permite. Evelyn lo miró con ojos vacíos. Asintió una vez. La voz de Luke fue firme mientras leía. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Las palabras de Isaías parecían inadecuadas, pero eran todo lo que tenía. Continuó, leyendo versículos sobre niños en el cielo, sobre las tiernas misericordias de Dios y consuelo para los que lloran. Su voz fue el único sonido además del viento. Miguel y el viejo Tomás permanecieron con cabezas inclinadas. Los hombros de Evelyn comenzaron a temblar. Luego llegaron los sollozos, sonidos desgarradores que parecían arrancados de algún lugar profundo. Luke siguió leyendo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando terminó, cerró la Biblia con cuidado. El silencio que siguió se sintió sagrado de alguna manera. Luke asintió a sus hombres. Juntos comenzaron a llenar la tumba. Trabajando con suavidad, con respeto. Miguel encontró 2 ramas resistentes de pino y las ató con cordón de cuero de su silla, formando una sencilla cruz. El montón de tierra creció. Luke lo alisó con el reverso de la pala. Miguel colocó la cruz en la cabecera, hundiéndola lo suficiente para resistir el viento. Necesitará una piedra adecuada en primavera, dijo el viejo Tomás en voz baja a Luke. ¿Puedo tallarla? Estará bien, respondió Luke. Evelyn no se había movido. Permanecía junto a la tumba, brazos cruzados sobre sí misma, mirando la tierra recién removida. El sol se hundía hacia el horizonte occidental. La temperatura caería en picada una vez que cayera la oscuridad. Luke miró a sus hombres. Ellos entendieron. Nosotros volvemos al rancho, dijo Miguel. Tocó el ala de su sombrero hacia Evelyn. Señora, nuestro más sentido pésame. El viejo Tomás asintió en acuerdo. Montaron y se alejaron, dejando a Luke solo con la viuda. ¿Dónde está su lugar?, preguntó Luke. 2 millas al este, dijo Evelyn. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. La seguiré hasta casa. Me aseguraré de que llegue segura. Ella se volvió para mirarlo. Por un momento pensó que rechazaría. Luego solo asintió y caminó hacia su caballo, atado a la cerca del cementerio. Montó con rigidez, moviéndose como alguien mucho mayor que sus años. Luke montó su propio caballo y la siguió mientras salía del cementerio. Mantuvo distancia, sin agobiarla. El sol se puso detrás de ellos, pintando la nieve de naranja y rosa. Evelyn cabalgó con la espalda recta, pero Luke podía ver sus hombros temblar con sollozos silenciosos. Su cabaña apareció a la vista, una pequeña estructura acurrucada contra una ladera para protegerse del viento. Humo salía de la chimenea. Debía haber dejado fuego encendido antes de ir al cementerio. Evelyn desmontó y entró sin mirar atrás. Un momento después, luz de lámpara apareció en la ventana. Luke esperó hasta estar seguro de que estaba a salvo. Luego volvió su caballo hacia casa. Dentro de la cabaña, Evelyn se sentó a su mesa sin quitarse el abrigo. Sus manos descansaban planas sobre la madera áspera. No la sentía. No sentía nada. Hace 3 días, Clara había estado viva, febril, pero viva.
Evelyn había cabalgado 8 millas en la oscuridad para traer al doctor Morrison del pueblo. Su hija pequeña envuelta en mantas y ardiendo de fiebre contra su pecho. El doctor la había seguido de vuelta. Pero cuando llegaron, la respiración de Clara había cambiado. Al amanecer, se había ido. El doctor había sido amable. Había ayudado a Evelyn a lavar el pequeño cuerpo de Clara, la había envuelto en lino limpio, luego se había ido, prometiendo enviar aviso a los vecinos, pero nadie había venido. Era enero, el mes más duro. Todos lidiaban con sus propias luchas, su propio ganado que alimentar, sus propios desafíos con este invierno brutal. Evelyn lo había entendido. Siempre había entendido. Cuando su esposo Daniel murió bajo un tronco caído 14 meses atrás, los vecinos habían ayudado al principio. Trajeron comida, ofrecieron asistencia, pero la bondad de la frontera tenía límites. La gente tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Eventualmente, todos regresaron a sus asuntos. Había aprendido a manejarse sola, se había enseñado a hacer el trabajo de Daniel, alimentar el ganado, reparar cercas, acarrear agua del arroyo. Se había sentido orgullosa de su independencia cuando descubrió que llevaba al hijo de Daniel. Había estado aterrorizada y agradecida a la vez, un pedazo de él aún vivo. Clara había nacido en mayo, atendida por una partera de la reclamación vecina. La mujer se quedó 2 días, luego se fue. Evelyn y Clara solas juntas. Había sido suficiente, más que suficiente, hasta hace 3 noches. Evelyn había construido el ataúd ella misma ayer. Lo había medido con cuidado usando tablas de pino que Daniel había guardado para construir una cuna. La ironía no se le escapó. Lo había forrado con tela de su vestido de boda, lino blanco, cortado y cosido con cuidado. Clara merecía algo hermoso. Esa mañana había cargado el ataúd en su carreta y conducido al cementerio. Lo había descargado ella misma. Había tomado la pala con grim determinación, plenamente dispuesta a cavar la tumba sola, pero el suelo la había derrotado. Después de 2 horas de esfuerzo inútil, brazos temblando, manos ampolladas, apenas había hecho progreso. La tierra era simplemente demasiado dura. Entonces él había aparecido. El ranchero, Luke Hartwell, sabía su nombre del pueblo. Dirigía uno de los spreads más grandes del territorio, tenía reputación de trato justo y competencia silenciosa. Había tomado la pala sin dudar, no había hecho preguntas ni ofrecido consuelos vacíos, solo cavó. Cuando llegaron sus hombres, cavaron también. 3 extraños trabajando en el frío para ayudarla a enterrar a su hija. La bondad de ello rompió algo en ella. Toda la feroz independencia que había cultivado, todas las murallas que había construido para sobrevivir sola, se derrumbaron ante la simple compasión humana. Evelyn finalmente se movió, quitándose el abrigo. Sus manos estaban entumecidas. Sus pies también. Añadió leña a la estufa y se quedó cerca, intentando descongelarse, pero el frío que sentía no era del tipo que el calor podía tocar. Mañana se despertaría y Clara seguiría ida. El día después, lo mismo. Y el día después, una sucesión interminable de días sin su hija. Pensó en el ranchero leyendo de su Biblia, la firmeza de su voz, la manera en que había permanecido hasta que la tumba estuvo llena y marcada, la manera en que la había seguido hasta casa para asegurarse de que llegara segura. Tal vez sobrevivir sola no era lo mismo que vivir. Tal vez había otra forma. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensarlo. Esa noche solo podía sentarse junto a la estufa y dejar que las lágrimas vinieran. Luke regresó a la mañana siguiente como había prometido. Trajo una carreta cargada de leña cortada y un saco de provisiones de las reservas de su rancho. Evelyn oyó acercarse la carreta y salió. El día era brillante, el sol reluciendo sobre nieve fresca que había caído durante la noche. Todo parecía limpio y nuevo, lo cual se sentía mal de alguna manera. «Buenos días», dijo Luke, tocando el ala de su sombrero. «Traje leña. Pensé que podría estar escasa». «Tengo suficiente», dijo Evelyn, era automático, la respuesta que se había entrenado a dar. «Entonces tendrá más», respondió Luke.
Comenzó a descargar sin esperar permiso. Evelyn observó un momento, luego se movió para ayudar. Él no la detuvo. Trabajaron en silencio, apilando leña contra la pared de la cabaña. Cuando la carreta quedó vacía, Luke caminó hacia su establo. Su puerta cuelga torcida, observó. La bisagra se rompió. Sí, he estado pensando arreglarla. Lo haré ahora si tiene herrajes de repuesto. Ella le mostró dónde guardaba las herramientas de Daniel. Luke trabajó con eficiencia, quitando la bisagra rota y reemplazándola con una de la colección de Daniel. La puerta se abrió suavemente cuando terminó. Gracias, dijo Evelyn. Las palabras se sentían pequeñas. ¿Café, si lo tiene?, preguntó Luke. Ella asintió y lo guió a la cabaña. Dentro, sirvió café de la olla en la estufa. Se sentaron a su mesa. La misma mesa donde había estado sola la noche anterior. Su ganado parece flaco, dijo Luke. ¿Tiene suficiente heno? Suficiente para pasar. Traeré algo extra. Sin cargo. Tengo sobrante este año. Evelyn quiso rechazar. El orgullo lo exigía, pero el orgullo no alimentaría a su ganado. Eso es generoso, dijo en cambio. Bebieron café en silencio. No era incómodo. Luke parecía contento con estar en silencio, y Evelyn descubrió que no le molestaba la compañía. La bebé, dijo Luke finalmente. Clara. Evelyn asintió, garganta apretada. Mi hermana murió cuando tenía 7 años, dijo Luke. Sarah, la fiebre escarlata la llevó en 3 días. Recuerdo a mi padre cavando su tumba. Recuerdo pensar que el suelo no debería ser tan duro cuando alguien tan suave iba dentro. Lo siento, susurró Evelyn. Hace mucho, pero no se olvida. Luke terminó su café. Volveré en unos días. Revisar cómo están las cosas. No tiene que hacerlo. Lo sé, dijo él, pero lo haré. Se fue con la misma eficiencia silenciosa con que había llegado. Evelyn se quedó en su ventana, viendo desaparecer su carreta sobre la cresta. 3 días después regresó. Esta vez trajo heno, ayudó a distribuirlo a su pequeño rebaño. La semana siguiente trajo aceite para lámparas y café. La semana después reparó una sección de cerca dañada por el viento. Surgió un patrón. Cada pocos días, Luke llegaba con algún propósito práctico, cerca que reparar, leña que cortar, provisiones que entregar. Nunca venía con las manos vacías, nunca se quedaba demasiado. Compartían café, intercambiaban unas palabras, caían en silencio cómodo. Evelyn se encontró esperando los días que venía. La cabaña se sentía más vacía los días que no. Algo en su pecho se aflojó ligeramente. Una tarde de finales de enero, Luke notó su violín colgado en la pared. ¿Toca?, preguntó. Solía, antes. Toque algo ahora. Ella dudó, luego bajó el violín. Sus dedos estaban rígidos al principio, pero la memoria los guió. Tocó una sencilla melodía folclórica, algo que su madre le había enseñado. Las notas llenaron la cabaña, ahuyentando el silencio. Cuando terminó, Luke sonreía ligeramente. Eso estuvo bien, dijo. Muy bien. ¿Toca usted algo? No puedo llevar una melodía ni en un balde, pero me gusta escuchar. Ella tocó otra canción. Luego otra. Luke se sentó a su mesa, bebiendo café, escuchando. Por primera vez desde que Clara murió, Evelyn sintió algo más que duelo. No felicidad, aún no, pero tal vez la posibilidad de ella en algún momento futuro. Cuando Luke se fue esa tarde, Evelyn se dio cuenta de que había sonreído, brevemente, pero había sucedido. El hielo comenzaba a derretirse. Febrero llegó con calma engañosa. El cielo permaneció claro por días, y las temperaturas subieron lo suficiente para que la nieve comenzara a derretirse al sol de la tarde, congelándose de nuevo por la noche en traicioneras capas de hielo. Las visitas de Luke se habían vuelto rutina. Evelyn las esperaba cada 3 o 4 días. Había empezado a cronometrar sus tareas para estar cerca de la cabaña cuando él solía llegar. Se decía que era práctico.
Si él ayudaba con trabajo pesado, debía estar disponible. Pero sabía que era más que eso. Hablaban más ahora. Pequeñas revelaciones. Cuidadosamente ofrecidas. Luke le contó sobre su rancho, sobre los caballos que criaba para trabajo en montaña. Stock fuerte que podía soportar inviernos de Wyoming y terreno empinado. Es lo que mi padre empezó, dijo una tarde. Estaban reparando arneses en su establo, manos trabajando cuero mientras hablaban. Tenía esta idea de que se podía criar para tolerancia al frío. Patas seguras, temperamento estable del todo. La mayoría pensaba que estaba loco. ¿Lo estaba? Un poco. Pero también tenía razón. Tomó 20 años, pero ahora tenemos caballos que otros rancheros vienen a pedir. Evelyn se encontró contándole sobre su vida antes de que Daniel muriera. Como había crecido en Missouri, hija de un maestro escolar, como había amado leer poesía, especialmente Whitman. Nunca leí mucha poesía, admitió Luke. No tengo la educación para ello. La educación no importa. Es sobre sentir, no entender. Léame algo. Ella sacó su ejemplar gastado de hojas de hierba y leyó en voz alta mientras trabajaban. Luke escuchó, manos quietas sobre el cuero. Cuando terminó, estuvo callado un largo momento. Lea esa parte otra vez, dijo, sobre la hierba. Ella lo hizo. Su rostro estaba pensativo. Eso es sobre la muerte siendo parte de la vida, ¿verdad?, preguntó. Creo que sí. Sobre cómo nada se pierde realmente, solo cambia. Me gusta eso, dijo Luke. Es un consuelo. Trabajaron en silencio después, pero era un silencio compañero. Evelyn se dio cuenta de que le había contado cosas que no había dicho en voz alta desde que Daniel murió. Luke tenía una forma de escuchar que hacía que las palabras salieran más fáciles. La siguiente vez que visitó, ella tenía pan fresco esperándolo. Lo había horneado esa mañana, diciéndose que era solo práctico, necesitaba pan de todas formas. Pero había usado lo último de su buena harina y añadido miel que había estado guardando. Luke lo notó. Este es buen pan, dijo. El mejor que he probado en meses. ¿Los hombres de su rancho no hornean? Lo intentan. Los resultados son variados. Sonrió. Miguel hace tortillas que podrían detener balas. Thomas quema todo. La mayoría comemos simple. Evelyn rió. La sorprendió. El sonido de su propia risa. Había olvidado cómo se sentía. Podría enseñarles, ofreció, si quisiera, probablemente lo apreciarían. Sé que yo lo haría. La conversación cambió a temas más fáciles, clima, ganado, la primavera que venía. Pero debajo corría una corriente de algo más, algo que ninguno nombraba pero ambos sentían. Cuando Luke se fue esa tarde, se detuvo junto a su carreta. Evelyn, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Me alegra haber pasado por ese cementerio en enero. A mí también, dijo ella en voz baja. Él asintió y se alejó. Evelyn se quedó en su puerta más tiempo del necesario, mirando hasta que su carreta desapareció. Esa noche, acostada en la cama, se permitió pensar en posibilidades, en lo que podría significar que un buen hombre hubiera empezado a visitarla regularmente, en si su corazón podía arriesgarse a abrirse de nuevo. La ausencia de Clara aún dolía, pero la presencia de Luke se había convertido en algo que anticipaba. Las dos verdades existían juntas, duelo y esperanza, lado a lado. Tal vez así funcionaba la sanación. No olvidar, sino hacer espacio para algo nuevo junto a lo perdido. La ventisca llegó el 15 de febrero. Luke la vio venir. Una pared oscura de nubes acumulándose en el noroeste. Esa calidad particular de luz que significaba nieve pesada y vientos fuertes. Había planeado revisar a Evelyn esa tarde de todas formas. La tormenta que se acercaba lo hizo urgente. Cabalgó rápido, empujando a su caballo más fuerte de lo usual. El viento ya soplaba fuerte, la temperatura caía. Cuando llegó al lugar de Evelyn, los primeros copos caían. Ella estaba afuera,
luchando por conducir su pequeño rebaño hacia el establo. Los animales estaban asustados por el viento, dispersándose en lugar de reunirse. Luke desmontó y se movió a ayudar sin hablar. Juntos trabajaron, moviéndose metódicamente, empujando el ganado al establo. La nieve caía espesa ahora, visibilidad disminuyendo. El viento aullaba a través de la pradera, impulsando la nieve horizontalmente. Metieron la última vaca justo cuando la fuerza plena de la tormenta golpeó. Luke cerró la puerta del establo mientras Evelyn distribuía heno. Su caballo relinchó nervioso. «Tráelo adentro», gritó Evelyn sobre el viento. «Hay espacio». Luke llevó su caballo al establo, lo desencilló, le dio comida y agua. A través de las paredes del establo, el viento gritaba. La nieve ya se amontonaba contra la puerta. «No puede cabalgar a casa con esto», dijo Evelyn. No era pregunta. «No, esperaré en el establo». «No si tanto». «Venga a la cabaña». Corrieron del establo a la cabaña, inclinados contra viento que intentaba derribarlos. La nieve picaba sus rostros, entraba en ojos y bocas. La puerta de Evelyn estaba solo a 30 yardas del establo, pero ambos jadeaban cuando llegaron adentro. Luke aseguró la puerta mientras Evelyn avivaba el fuego. La cabaña era pequeña, una habitación con altillo. Luke vio su cama en la esquina. La cuna vacía de Clara junto a ella. Una oleada de conciencia lo golpeó. Estarían solos juntos, posiblemente por días. «Puedo dormir junto al fuego», dijo. «No será la primera vez». «Hay mantas en el baúl», respondió Evelyn. Estaba siendo práctica, tratando esto como cualquier situación que requiriera hospitalidad, pero no era cualquier situación, y ambos lo sabían. La tormenta rugió todo el día y toda la noche. El viento sacudía la cabaña. La nieve se amontonó contra las paredes hasta que no pudieron ver por la ventana. El mundo se había reducido a esta habitación. Jugaron cartas, leyeron de los libros de Evelyn. Luke tallaba mientras Evelyn remendaba ropa. Hablaron de cosas seguras, clima, ganadería, libros. Pero esa noche, la cuidadosa distancia se rompió. Evelyn despertó llorando. Luke lo oyó desde su colchón junto al fuego. Sollozos duros que sacudían todo su cuerpo. Se quedó quieto, inseguro, pero los sollozos continuaron, empeorando. «Evelyn», dijo en voz baja, «lo siento». «Lo siento». Su voz estaba amortiguada. Luke se levantó y se acercó a su cama. En la tenue luz del fuego, podía verla sentada, brazos alrededor de sí misma. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame sobre ella». Y ella lo hizo. Todo salió, el nacimiento de Clara. La alegría, el miedo de criar un hijo sola, como Clara había empezado a sonreír a los 2 meses, como había alcanzado el cabello de Evelyn y lo había agarrado fuerte, el sonido de su risa, el peso de ella en los brazos de Evelyn, la fiebre que llegó tan repentina y quemó tan fuerte, el desesperado viaje por el doctor. El terrible momento cuando la respiración de Clara cambió. Luke se sentó en el suelo junto a su cama y escuchó. No intentó arreglarlo ni minimizarlo. Solo escuchó. Cuando sus palabras se acabaron, compartió su propio duelo. Su hermana Sarah, 7 años y llena de vida hasta que la fiebre escarlata la llevó en 3 días. Su padre, que nunca se recuperó, que se trabajó hasta una tumba temprana porque el duelo era demasiado pesado para llevarlo. Su madre, que se volvió silenciosa y distante. «Aprendí joven que la pérdida te cambia», dijo Luke. «Pero no tiene que destruirte. ¿Se hace más fácil? Se hace diferente. Haces espacio para ello. Aprendes a llevarlo». Hablaron hasta el amanecer. La tormenta aún rugiendo afuera. En la oscuridad y el aislamiento, las defensas cayeron. Eran solo 2 personas que habían conocido la pérdida, encontrando consuelo en comprensión compartida. El tercer día, la tormenta comenzó a ceder. El viento amainó. La nieve dejó de caer. Pudieron ver cielo de nuevo. Luke se preparó para irse. Ensilló su caballo en el establo mientras Evelyn preparaba café para el viaje.
Cuando vino a la cabaña por él, el aire entre ellos se sentía cargado de algo no dicho. Gracias, dijo Evelyn, por escuchar. Gracias por dejarme quedarme. Sus ojos se encontraron. Luke dio un paso hacia ella, luego se detuvo. Lo que fuera que se estaba construyendo entre ellos merecía tiempo, merecía desarrollarse naturalmente. Apresurarlo deshonraría lo que habían compartido. Volveré cuando el camino esté despejado, dijo. Evelyn asintió. Luke cabalgó sin mirar atrás, pero sintió que ella lo observaba desde la ventana. Esa noche, solo en su propia cabaña, Luke admitió la verdad ante sí mismo. La amaba, no por lástima ni obligación, sino por afecto y respeto genuinos. La pregunta era qué hacer al respecto. Luke cabalgó al pueblo la primera semana de marzo, necesitando provisiones y temiendo la visita por igual. El invierno había mantenido a la mayoría aislados, pero el clima más cálido sacó a la gente. La calle principal estaba concurrida. Ató su caballo afuera de la tienda general y entró. La tienda estaba llena. La conversación se detuvo cuando entró, luego continuó con miradas significativas en su dirección. Luke reunió lo que necesitaba. Café, harina, aceite para lámparas. En el mostrador, la señora Agnes Thornton estaba chismeando con la esposa del tendero. Visitando a esa viuda con demasiada regularidad, decía la señora Thornton. 3 veces por semana, escuché. Bueno, estás sola allá afuera, respondió la esposa del tendero. Sola es una cosa, pero un hombre y una mujer. Sin chaperona, la señora Thornton vio a Luke y tuvo la gracia de sonrojarse ligeramente, pero no se detuvo. Señor Harwell, justamente hablábamos de su trabajo de caridad. La forma en que dijo caridad lo hizo sonar vergonzoso. Solo siendo vecino, dijo Luke con calma. Por supuesto, aunque algunos podrían preguntarse por la propiedad. Un viudo visitando a una viuda tan a menudo, la gente habla. Luke pagó sus provisiones sin responder, pero las palabras lo siguieron fuera de la tienda. En la calle, oyó más susurros, más miradas especulativas. Cabalgó a casa preocupado. No por el chisme en sí, había vivido lo suficiente para saber que la gente hablaba, sino por lo que lo hizo cuestionar. ¿Por qué había empezado a visitar a Evelyn? ¿Era realmente preocupación vecinal o había visto una vulnerabilidad que podía explotar? ¿La amaba? ¿O solo necesitaba ser necesitado? Las preguntas lo carcomieron esa noche acostado despierto. Luke se obligó a examinar sus motivos con honestidad. Se había sentido atraído por ella desde aquel primer momento en el cementerio. Sí. ¿Pero era amor o lástima? Se mantuvo alejado. Una semana se volvió 2. Se dijo que necesitaba claridad. Necesitaba estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos antes de proceder. Pero mantenerse alejado trajo su propia claridad. La extrañaba. Extrañaba sus conversaciones, su risa, la forma en que leía poesía. Extrañaba la sensación que venía de estar con alguien que entendía la pérdida sin necesitar explicación. Aún así, se mantuvo alejado. Si no podía estar seguro de su corazón, no tenía derecho a involucrarla. La decisión le fue quitada una mañana gris cuando Evelyn cabalgó a su rancho. Se sentó en su caballo con la misma feroz determinación que había visto aquel día de enero en el cementerio. Mi vaca lechera está enferma, dijo sin preámbulo. Necesita atención. Vine a preguntar si la miraría. Luke se limpió las manos en los pantalones, repentinamente nervioso. Por supuesto. Déjeme tomar mi equipo. Cabalgaron a su lugar en silencio. La vaca estaba efectivamente enferma, estómago hinchado. Signos de grano fermentado. Luke la trató mientras Evelyn observaba. Se recuperará, dijo finalmente. Manténgala sin alimento un día, luego empiece despacio. Gracias. Evelyn le pagó con las monedas destinadas a las provisiones del próximo mes. Luke empezó a rechazar, luego vio el orgullo en su rostro y aceptó. Se quedaron en su establo, la vaca enferma entre ellos. Todo lo que necesitaba decir colgando sin decir en el aire. ¿Por qué dejó de venir?, preguntó Evelyn.
Luke encontró sus ojos. El chisme del pueblo me hizo cuestionar mis motivos. ¿Y qué decidió? Que necesitaba estar seguro. ¿Seguro de que no ayudaba porque eso me hacía sentir necesitado? ¿Seguro de que no estaba aprovechándome de mi duelo? Mi vulnerabilidad. Sí. Ella estuvo callada un largo momento. Cuando habló, su voz era firme pero fría. He sobrevivido a la muerte de mi esposo. He sobrevivido a la muerte de mi hija. He sobrevivido este invierno sola. No necesito su caridad, señor Harwell. Si vuelve, debe ser porque quiere, no porque se sienta obligado, no porque ayudarme calme su conciencia. Si no puede estar seguro de eso, entonces no vuelva nunca. Salió del establo. Luke se quedó allí, la verdad golpeándolo como un golpe físico. Ella tenía razón, y más, merecía algo mejor que su duda. La encontró en la puerta de la cabaña. Tiene razón, dijo. Merece certeza. Necesito tiempo para estar seguro de poder darle eso. Evelyn asintió una vez, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Entonces tome su tiempo. Luke se alejó sabiendo que la había herido, sabiendo que ella había vuelto a envolverse en su armadura, pero sabiendo también que le había dicho la verdad. Si volvía, tenía que ser por las razones correctas. De vuelta en su rancho, Luke pasó días en trabajo físico duro. Trabajando hasta que el agotamiento hiciera imposible pensar. Pero las preguntas lo seguían. ¿Amaba a Evelyn? Sí. ¿Era amor real basado en respeto y admiración? ¿O era algo más, algo menos digno? La respuesta llegó una mañana brillante cuando se encontró planeando contarle sobre el potro nuevo nacido durante la noche. Encontrándose queriendo oír qué pensaría ella sobre la reparación de la cerca en el pasto norte. Encontrándose extrañando no solo su presencia, sino a ella específicamente, sus pensamientos, su voz, su particular forma de ver el mundo. La amaba. No perfectamente, no sin preguntas, pero genuinamente, y ella merecía saberlo. Abril llegó con calor y barro y el olor de tierra descongelándose. Luke ensilló su mejor caballo y cabalgó hacia la reclamación de Evelyn, con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. La pradera se estaba transformando. Hierba marrón aparecía a través de nieve derretida. Los primeros brotes valientes de verde empujaban donde las laderas orientadas al sur atrapaban el sol. Sobre ellos, gansos volaban al norte en formaciones irregulares en V, llamándose unos a otros. La cabaña de Evelyn apareció a la vista. Ella estaba afuera trabajando el terreno de jardín junto a su casa. Había despejado los escombros del invierno y estaba removiendo tierra con una pala, preparando para plantar. Luke desmontó y ató su caballo a la cerca. Evelyn se enderezó cuando lo vio, una mano protegiendo sus ojos del sol. No sonrió, pero tampoco lo echó. Buenos días, dijo Luke. Buenos días. Caminó al borde del jardín. La tierra aún estaba fría, pero ya no congelada. Trabajable. La vista lo conmovió. Esta misma tierra que los había derrotado a ambos en enero ahora cedía a su pala. He estado pensando, dijo Luke, en lo que dijo. Sobre la certeza. Evelyn hundió su pala en la tierra y la dejó parada. Lo enfrentó plenamente, esperando. La amo, dijo Luke. Las palabras salieron claras y directas. No por lástima, no por obligación. Amo su fuerza y su terquedad. Amo cómo lee poesía y toca violín. Amo que construyó un ataúd para su hija con sus propias manos porque quería que tuviera algo hermoso. Amo que no necesita ser rescatada, pero es lo bastante valiente para aceptar ayuda de todas formas. Tomó aliento. Sé que no ha pasado mucho desde que Clara murió. Sé que aún está de duelo. No le pido que deje de estarlo ni que apresure nada. Pero quería que supiera lo que hay en mi corazón y preguntarle si, cuando esté lista, si alguna vez está lista, consideraría convertirse en mi esposa. El silencio se extendió. Una alondra cantó desde algún lugar cercano. El viento se movió a través de hierba apenas comenzando a verdecer. ¿Por qué ahora?, preguntó Evelyn finalmente.
Porque viene la primavera. Porque la vida sigue avanzando nos guste o no. Porque prefiero decirle la verdad y arriesgarme a perderla que quedarme callado y perderla con certeza. Evelyn miró su terreno de jardín, la tierra oscura esperando semillas. Cuando volvió a mirar, sus ojos estaban húmedos. Necesito mostrarle algo, dijo. Lo guió al cementerio. Caminaron en silencio, siguiendo el sendero que se había vuelto demasiado familiar para ambos. El cementerio del valle lucía diferente en abril, hierba marrón del invierno dando paso a verde. El álamo mostrando los primeros indicios de brotes de hoja. La tumba de Clara se había asentado algo durante el invierno. La cruz de madera permanecía recta, desgastada pero sólida. Hierba nueva comenzaba a crecer sobre el montón. Evelyn se arrodilló junto a ella. Luke se quedó atrás, dándole espacio. Clara, dijo Evelyn suavemente. Este es Luke, el hombre del que te hablé. El hombre que me ayudó cuando no podía ayudarme a mí misma. Su voz se quebró ligeramente. Necesito decirte algo, niña dulce. Voy a seguir viviendo. Viviendo de verdad. No solo sobreviviendo, y eso significa permitirme amar a alguien de nuevo. Estuvo callada un momento. Una mano sobre la hierba que cubría a su hija. Creo que te habría gustado, susurró. Se puso de pie y se volvió hacia Luke. Lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Sí, dijo. Cuando esté lista. Sí. Luke cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Eran manos ásperas por el trabajo, fuertes, capaces. Manos que habían construido un ataúd y plantado semillas y aprendido a sobrevivir solas. No hay prisa, dijo. Tomaremos el tiempo que necesites. Lo sé. Apretó sus manos. Por eso dije sí. Se quedaron juntos junto a la tumba de Clara. Dos personas marcadas por la pérdida, eligiendo arriesgar el amor de todas formas. El sol de primavera calentaba sus rostros. A su alrededor, el mundo se volvía verde. Se casaron en mayo. Cuando la pradera estaba completamente verde y flores silvestres salpicaban las colinas, fue una pequeña ceremonia en el rancho de Luke. Miguel y el viejo Thomas fueron testigos. Un predicador itinerante pasó y ofició el servicio una tarde de domingo. 3 familias vecinas vinieron y la señora Thornton asistió con labios apretados y felicitaciones a regañadientes. Evelyn llevó un vestido que había cosido ella misma de calicó azul. Había dejado el luto negro, pero el vestido era sencillo, práctico. Llevaba flores silvestres que había recogido esa mañana, rosas de pradera y lino azul. Luke llevó su mejor ropa de domingo y no podía dejar de sonreír. Los votos fueron tradicionales. Amar, honrar, cuidar. En la enfermedad y en la salud hasta que la muerte, las palabras se sentían pesadas y verdaderas. Cuando Luke deslizó el anillo en el dedo de Evelyn, el anillo de su madre guardado por años, su mano tembló ligeramente. Ahora los declaro marido y mujer, dijo el predicador. Luke besó a su esposa. Las manos de Evelyn descansaron en sus hombros. El pequeño grupo aplaudió. Hubo pastel y café después. Miguel había intentado hornear y producido algo comestible aunque denso. Evelyn rió cuando lo probó, prometió enseñarle correctamente. Los vecinos se fueron al caer la tarde, deseándoles lo mejor. Esa noche, Evelyn se quedó en la cabaña de Luke, su cabaña ahora, mirando el hogar que compartiría. Era más grande que la suya, mejor construida. Había espacio para sus libros, su violín, espacio para una vida. Podemos traer tus cosas mañana, dijo Luke. Lo que quieras de tu lugar. Me gustaría conservar mi reclamación, dijo Evelyn, si está bien, tal vez usarla para pasto de verano o... Es tuya para conservarla, interrumpió Luke suavemente. No te pido que renuncies a tu independencia. Ella sonrió ante eso. Lo sé. Es una razón por la que me casé contigo. Las semanas siguientes fueron de ajuste, aprendiendo a compartir espacio, aprendiendo los hábitos y ritmos del otro. Luke se levantaba antes del amanecer. A Evelyn le gustaba leer hasta tarde en la noche.
Él era metódico y paciente. Ella era rápida e intuitiva, pero se complementaban, llenaban los vacíos del otro. Evelyn enseñó a Miguel y al viejo Thomas a hornear pan. Organizó los registros caóticos de Luke. Trajo música a la casa del rancho, violín por las tardes. A veces su voz cantando viejas baladas. Luke le dio espacio para su duelo. Algunas mañanas despertaba y la encontraba ya ida, sabiendo que había cabalgado al cementerio. Nunca la seguía, nunca preguntaba. Cuando volvía, él tenía café esperando. Una mañana a finales de mayo, Evelyn sugirió que visitaran juntas la tumba de Clara. Cabalgaron en la luz dorada de la mañana. La primavera estaba en plena floración ahora. El cementerio estaba cubierto de flores silvestres. La tumba de Clara había reverdecido completamente, pacífica y asentada. Evelyn había traído semillas de flores, lino azul, las mismas que había llevado en su boda. Se arrodilló y las plantó alrededor del marcador mientras Luke reparaba la cerca del cementerio cerca. Trabajaron en silencio compañero. Las alondras cantaban. El viento se movía a través de hierba nueva. El mundo estaba vivo con cosas creciendo. El viejo Thomas terminó la piedra, dijo Luke. ¿Quieres verla? La sacó de su bolsa de silla. Un trozo plano de granito. Cuidadosamente tallado. Clara Rose Hale, nacida el 3 de mayo de 1885, fallecida el 10 de enero de 1886. Hija amada. Es hermosa, susurró Evelyn. Juntos la colocaron, reemplazando la cruz de madera. La piedra duraría, marcaría este lugar donde descansaba su hija. Cuando terminaron, se quedaron juntos mirándola. El brazo de Luke alrededor de los hombros de Evelyn. Su mano descansando en su pecho. Siempre será parte de nosotros, dijo Evelyn. Parte de nuestra historia, siempre. Luke estuvo de acuerdo. Cabalgaron a casa despacio, saboreando la cálida tarde. El cementerio desapareció detrás de ellos, pero siempre estaría allí. Un lugar para recordar, para dolerse, para honrar lo perdido. Pero adelante estaba su rancho, su hogar, su vida juntos. Adelante estaba posibilidad y esperanza y el trabajo cotidiano de construir algo duradero. Esa tarde, Evelyn tocó su violín en el porche mientras Luke reparaba aparejos. La música flotaba a través de la pradera. Alegre y haunting a la vez. Vida y pérdida tejidas juntas, duelo y esperanza aprendiendo a coexistir. Luke miró a su esposa en la luz dorada. Sus ojos cerrados mientras tocaba y sintió gratitud inundarlo. Por la mañana congelada de enero que lo había llevado a un cementerio. Por el coraje de quedarse cuando quedarse era difícil. Por la gracia de segundas oportunidades. Evelyn terminó de tocar y abrió los ojos. Encontró a Luke observándola. ¿Qué? Preguntó, sonriendo. Solo pensando cuán afortunado soy. Ambos lo somos, dijo ella. Tenía razón. Ambos habían conocido pérdida terrible. Pero también habían encontrado algo raro, un amor forjado en la estación más dura. Probado por duelo y duda, lo bastante fuerte para durar. El sol se puso sobre la pradera, pintando todo de oro y rosa. Adentro, las lámparas estaban encendidas. El hogar estaba cálido, y dos personas que una vez habían estado solas habían encontrado su camino hacia la pertenencia. La primavera había llegado, y con ella, la promesa de que la vida, por dura que sea, continúa. Que el amor, por marcado que esté, perdura. Que la esperanza, por frágil que sea, vale la pena elegirla de nuevo. Canal de YouTube, The Wild Western Stories.